filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás? Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. Bienvenidos, queridos amigos de Convicción Radio, a una nueva entrega de Barbarie Comunista. En nuestro último capítulo pudimos comprobar cómo el existencialismo es un fiel reflejo de una cierta actitud que subyace en nuestra cultura actual y que funciona como llave maestra para abrir la puerta de la revolución. La negación total de los valores tradicionales, la negación de Dios, la negación de toda trascendencia y finalmente la negación absoluta de todo concepto humano. Es el principio de la autodestrucción, el principio de que la vida no debería ser. Tal como habíamos dejado establecido en nuestro último capítulo, daremos un vistazo al pensamiento de Søren Kierkegaard, Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. Comenzamos entonces con Søren Kierkegaard. El danés Søren Kierkegaard, nacido en 1813 y muerto en 1855, desarrolla su pensamiento cual reacción contra el idealismo y la religiosidad formalista de la Iglesia oficial y su teología dominada por el hegelianismo. Reclama el valor del individuo y de una fe personal y trágica. Claro está que nos referimos a una Iglesia oficial luterana. Las categorías fundamentales de Kierkegaard son las del individuo existente y sus posibilidades. Afirma que lo único real es el individuo, el singular, lo más opuesto posible al infinito o absoluto, razón de los racionalistas o idea de los idealistas. Al efecto, Kierkegaard utiliza la expresión existenz consequens, que quiere decir consecuencia existencial o práctica, y no de razón pura o lógica. Es más, el individuo también se contrapone al pueblo o masa anónima. Kierkegaard no simpatizaba con los ideales revolucionarios y democráticos del siglo XIX. En definitiva, el individuo se encuentra solo ante sí mismo y ante Dios. Esta es una soledad profunda y trágica, porque el singular se enfrenta con su existencia, que no está determinada por la necesidad, como en Hegel, sino por la posibilidad. De esta forma, lo posible es infinito y contradictorio, pues en la posibilidad todo es igualmente posible. Kierkegaard sostiene, por tanto, que las alternativas de la vida no se dejan reconciliar en una síntesis dialéctica. Las contradicciones de la vida son irresolubles. Siendo el individuo mera posibilidad, éste nunca llega a realizarse. El singular, el individuo, siente, reposa sobre la nada y sin embargo debe elegir. Ese elegir en el mundo le provoca angustia. Elegirse a sí mismo le provoca desesperación. La desesperación es la enfermedad mortal. Expresa Kierkegaard: la nada engendra la angustia. Así, la realidad del espíritu se presenta siempre
como una figura que incita su propia posibilidad, pero que desaparece tan pronto como le vas a echar mano encima, quedando solo una nada que no puede más que angustiar. Los conceptos de miedo u otros similares se refieren siempre a algo concreto, en tanto que la angustia es la realidad de la libertad en cuanto posibilidad frente a la posibilidad. El heroísmo cristiano, muy raro por cierto, consiste en que uno se atreva a ser sí mismo, un hombre individuo, este particular hombre concreto, solo delante de Dios, solo en la inmensidad de este esfuerzo y de esta responsabilidad. La relación entre el alma y el cuerpo es una simple relación. Por el contrario, si la relación se relaciona consigo misma, entonces esta relación es lo tercero positivo, y esto es cabalmente el yo. En este sentido, la filosofía de Kierkegaard es una filosofía de la fe, porque la fe salva al hombre de la desesperación, ya que es un salto hacia Dios en quien todo es posible. En definitiva, Kierkegaard sostiene: el mundo me da náuseas, no tiene sentido. ¿Qué quiere decir mundo? ¿Quién me ha jugado la mala pasada de mandarme a él y dejarme en él? ¿Por qué no se me ha consultado? ¿Quién soy? ¿A santo de qué me he interesado por esta vasta empresa que se llama realidad? Termina Kierkegaard afirmando: el suicidio es la consecuencia de existencia del pensamiento puro. No elogiamos el suicidio, pero sí la pasión. Martin Heidegger nació en 1889 y murió en 1976. Es el sistematizador del existencialismo propiamente dicho. Su ontología gira en torno al Dasein, el ser ahí, o ser ahí del ser, del hombre, cuya finalidad es la muerte, un no ser más, instancia que le confiere verdadero sentido a la existencia. Para Heidegger, la realidad básica se halla contenida en el Dasein, ser ahí, que no es más que el hombre que existe en forma contingente, arrojado al mundo, suspendido sobre la nada y destinado a la única posibilidad necesaria, la muerte. La única actitud posible y legítima del hombre es aceptar la angustia y vivir conscientemente la tragedia de la existencia con la plena aceptación de la nada y la muerte. Entonces, para Heidegger, la existencia humana lleva implícito un sentimiento de angustia y culpabilidad. Angustia porque la muerte es una posibilidad insuperable, y culpa porque aún no se ha alcanzado aquello donde se debe llegar, la muerte. Es nuestra conciencia lo que nos da cuenta de esa angustia y aquello que nos hace sentir la culpabilidad. Por tanto, según Heidegger, el hombre se encuentra frente a dos actitudes fundamentales ante la muerte: aceptación o distracción. Heidegger no distinguirá lo moralmente bueno o malo, aunque sí postula una auténtica existencia, vale decir, de expresión de conciencia y sentimientos humanos tales como angustia y culpabilidad, que de alguna manera indican una ordenación de los actos humanos. Heidegger reconoce además que no solamente existe un Dasein, sino varios. De allí que el Dasein tiene otra forma de existencia como un ser con, o un ser en el mundo con coexistencia o cohabitación con otros Dasein. Este nuevo modo de Dasein será una actitud de apertura, de conocer a los demás, que lleva implícita la cotidianeidad
donde el Dasein se convierte necesariamente en un sé impersonal, establecido por costumbres, modos y reglamentos societales. Con este sé nos referimos a ese uso coloquial y usual como se hacen las cosas, se debe hacer. En tal concepción de la existencia humana en sociedad, la responsabilidad individual se diluye en la masa y se convierte en responsabilidad colectiva. El Dasein se disuelve en la colectividad, haciéndose todos, pero nunca el mismo, perdiéndose así el modo de ser propio y auténtico de cada uno. Con todo, para Heidegger, las llamadas verdades absolutas no son sino remanentes de la teología cristiana en el campo de los problemas de la filosofía. Heidegger sentencia: la existencia humana es ser para la muerte. Por tal causa no hay Dios, no hay razón, no hay ni siquiera propiamente vida, ya que ésta no es más que el tránsito hacia la muerte. El ser, que no es más que el existir en el tiempo, es sólo una posibilidad inacabada con una conclusión siempre fatal. En definitiva, el siglo XX es un siglo en el que se vive inconsciente o angustiadamente la imposibilidad de la verdad. Antes de pasar a Jean-Paul Sartre, después de esta sucinta y muy resumida exposición de las ideas de Heidegger, pero que no dejan de evidenciar su enorme impacto, quisiera destacar lo que plantea Heidegger respecto a las dos actitudes fundamentales que debe tener el hombre frente a lo único cierto, la única certeza, la aceptación o la distracción. Podemos mirar a nuestro alrededor y ver claramente, nítidamente, que la sociedad actual ha elegido la distracción para vivir en una flagrante actitud de negación de la verdad. Cuando una sociedad está infectada con un pensamiento como este, en que solo la muerte es lo cierto y el vacío espiritual, y aquí el Concilio Vaticano II tiene mucho que decir, el desenfreno y el aprovechamiento de cada momento de esta existencia resulta inevitable. La abyecta decadencia en la que vivimos tiene muchas explicaciones, tiene muchos afluentes. Sin embargo, el existencialismo debe ser considerado como un fundamento. Jean-Paul Sartre, nacido en 1905 y muerto en 1980, desarrolla sus postulados a partir de las fuentes generales del existencialismo. Afirma así que la existencia precede a la esencia, razón por la que el hombre se va creando libremente en el devenir del tiempo utilizando el método de lo inmediato. A partir de la afirmación «soy inaccesible para lo sagrado», Sartre afirma: no hay diferencia entre existir y autoelegirse. Así, la existencia implica libertad y conciencia. Dirá, existencia es lo que nunca es objeto, es el origen a partir del cual yo pienso y actúo, sobre el cual hablo en pensamientos que no son conocimiento de algo. Existencia es lo que se refiere y relaciona consigo mismo, y en ello con su propia trascendencia. El tiempo no es sólo transcurso, sino manifestación de la existencia, la cual se conquista en el tiempo por virtud de sus decisiones. La existencia es el ser de la libertad. El ser objetivo, mecanismo, vida y conciencia es dado. Pero yo, como existencia, soy origen. Desde luego, no origen del ser en general, sino origen para mí en la existencia empírica. Por tanto, el hombre existe en la medida en que se rige y se hace a sí mismo
por medio de sus elecciones libres. Igualmente, en la medida en que se posee a sí mismo por la conciencia. Sartre consigna así que en el hombre la existencia precede a la esencia, razón por la que el hombre es libertad. Afirma Sartre, la libertad humana precede a la esencia del hombre y la hace posible. La esencia del ser humano está suspendida de su libertad. Lo que llamamos libertad no puede, por tanto, ser distinguido del ser de la realidad humana. El hombre no es, primero, para ser libre después, sino que no hay diferencia entre el ser del hombre y su ser libre. Sartre parte de la premisa de la nada. Afirma que el hombre es conciencia, que es acción libre, que es la nada, y que tiene por finalidad llegar a un ser cerrado, incomunicable, donde ya no pueda caber la nada. Pero según el mismo Sartre, el hombre está condenado a ser libre, esto es, a ser nada. De allí que la existencia del hombre carece de sentido, pues nunca llegará a su finalidad. En 1942, Sartre termina su escrito El ser y la nada, sentenciando: el hombre es una pasión inútil. El hombre es una cuerda entre la bestia y el sobrehumano, una cuerda sobre el abismo. Por otra parte, Sartre sostiene que pensar en un ser trascendental, consciente de sí mismo, encierra un absurdo, pues la conciencia nunca puede ser de sí misma, sino de algo pasado. Afirma pues Sartre que la idea de Dios es un absurdo y concluye: Dios no existe, todo está permitido. Con tal acerto sartreano, no hay pues diferencia entre lo bueno y lo malo. El hombre solo tiene como única obligación moral el elegir constantemente ser lo que quiera ser, procurando necesariamente llegar a ser en sí, sin lograrlo jamás. El obrar inmotivadamente podría ser, pues, la única norma de moralidad o conciencia de buena fe. El existencialismo sartreano es, por ende, relativista, pues no hay reglas de conducta moral que deriven de una ley moral natural. Es la negación absoluta de Dios y la invitación a todo desenfreno. Precisa Sartre que el hombre es el ser que no es lo que es y que es lo que no es. El ser en sí es el ser bruto, incapaz de tomar conciencia de sí mismo. Del ser en sí surge el ser para sí. Gracias a la conciencia se realiza el permanente paso del en sí en para sí. Entonces, como la conciencia es la proyección hacia adelante de uno mismo, ésta viene a ser, sin más, acción pura. Expresa Sartre, la conciencia es acción y nada más. De esta forma, el cesar de actuar implica la cesación del ser. Por extensión, el ser humano no es algo estático. El hombre es lo que ha resuelto ser y llega a ello mediante la autodeterminación, también conocido como autonomía o autogestión. Comillas, él es su existencia. Él es lo que él hace. Por tanto, el paso del en sí al para sí no perfecciona al ser, sino que lo reduce a una constante acción que al desarrollarse en el tiempo se transforma en pura duración. Así, el ser es por consecuencia una permanente duración,
un mero paso del en sí al para sí. Sartre sostiene que la noción de condición humana reemplaza a la naturaleza humana. Es otra forma de naturaleza humana. Es una naturaleza-condición que no se define simplemente como tipo abstracto de naturaleza, sino que se revela por algo mucho más difícil de formular por razones que son históricas. Es la historia quien hace a los individuos. Enseña pues Sartre, no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. El hombre es ante todo un proyecto. Nada existe previamente a este proyecto. Sartre insiste, el hombre es libre y no hay ninguna naturaleza humana. No hay una naturaleza humana superior a él. Entonces, para Sartre, no hay una condición humana en general. Sartre señala, Dostoyevsky escribe, si Dios no existiera, todo estaría permitido. Este es el punto de partida del existencialismo. En efecto, todo está permitido. El hombre es libre, el hombre es libertad. Por tanto, si es suprimido a Dios Padre, es necesario que alguien invente los valores. Nosotros inventamos los valores. La vida a priori no tiene sentido. Antes de que ustedes vivan, la vida no es nada. El valor no es otra cosa que este sentido que ustedes eligen. Si los valores son vagos y si son siempre demasiado vastos para el caso preciso y concreto que consideramos, solo nos queda fiarnos de nuestros instintos. Lo que importa es el sentimiento. Debería elegir lo que me empuja verdaderamente en cierta dirección. En consecuencia, ninguna moral general puede indicar lo que hay que hacer. Los límites no son ni subjetivos ni objetivos, o más bien tienen una faz objetiva y una faz subjetiva. No son nada si el hombre no los vive. En el punto de partida no puede haber otra verdad que esta. Pienso, luego soy. Indica categóricamente Sartre, se trata de una moral de la libertad. En síntesis, en el pensamiento de Sartre no hay una visión trascendente. El mismo existir no tiene sentido. En su novela La náusea, Sartre sentencia, cuando el hombre se pregunta lo que es y considera el mundo que lo rodea, se siente invadido por un sentimiento irresistible de lo absurdo, de la náusea y de la angustia. Agrega, sentimos lo que nos rodea como absurdo porque somos incapaces de explicar su existencia. Todo lo que existe nos parece sin razón, sin un fundamento, sin meta. Bien podría no existir nada o que todo fuese distinto. ¿Por qué existimos nosotros mismos? No lo sabemos. En realidad, estamos de más. Por voz del protagonista de La náusea, Sartre afirma, éramos un montón de existencias incómodas, embarazadas por nosotros mismos. No teníamos la menor razón de estar allí, ni unos ni otros. Cada uno de los existentes, confuso, vagamente inquieto, se sentía de más con respecto a los otros. De más. Fue la única relación que pude establecer entre los árboles, las verjas, los guijarros. De más el castaño, allí frente a mí. Agregará Sartre, yo, flojo, lánguido, obsceno, removiendo melancólicos pensamientos, también yo estaba de más. Soñaba vagamente en suprimirme para destruir por lo menos una de esas existencias superfluas. Pero mi misma muerte habría estado de más.
la carne carcomida hubiera estado de más en la tierra que la recibiese. Cuando consideramos la realidad desnuda, siento náuseas. Sartre termina proclamando que el sufrimiento máximo es el vivir con los demás seres humanos. Sentencia Sartre: el infierno son los demás, el verdugo es cada uno de nosotros para los demás. No sin razón, Jean-Paul Sartre sentencia: el mundo podría existir muy bien sin la literatura e incluso mejor sin el hombre. Si bien después de la guerra Sartre rechazó el marxismo, después evolucionó y terminó admirando a la Unión Soviética, y en 1954 llegó a sostener: existe en la URSS total libertad de crítica. Para él, los actos cometidos por el comunismo soviético solo eran errores. Es más, en referencia a la conducta brutal del comunismo soviético, Sartre solo lo concebía como los excesos de poder. Es en este contexto que se producen las acciones del movimiento juvenil de mayo de 1968 en Francia, tan importante para nuestra actualidad. Sartre dirá: los estudiantes representan la única fuerza antiburguesa de nuestros fofos países occidentales. Para ellos, lo que se debe abolir es la estructura social misma, pues permite el ejercicio del poder. En 1975, sentencia Sartre: todos los poderes se han eliminado porque cada individuo tiene plena posesión de sí mismo. Por favor, señor auditor, veamos hacia dónde va nuestro mundo, cuáles son las líneas que la animan, hacia dónde nos lleva la tecnología y cuáles son las ideas que inspiran a los últimos movimientos revolucionarios de nuestras fofas sociedades burguesas, en particular los movimientos estudiantiles, los llamados movimientos antiglobalización, los movimientos indigenistas y, consecuentemente, la influencia que tienen estas corrientes de pensamiento que van remodelando a una teología católica que ha perdido el rumbo y que, lejos de combatir estos avances, se torna en su benefactor. Con todo esto, el existencialismo ha larvado en profundidad el camino hacia la revolución neomarxista que está causando tantas caídas en las almas. Un proceso que nos lleva a pasos agigantados hacia un mundo sin Dios, rabiosamente anticatólico. Y justamente los ataques predilectos de estos personajes y hacia quien está dirigido todo su pensamiento disolvente es para destruir a la Iglesia Católica, cuerpo místico de Cristo. Echamos de menos que de parte de la jerarquía de nuestra Iglesia se nos advierta, se nos enseñe y se nos instruya acerca de este proceso y nos dé las herramientas como antaño de la razón, de la argumentación y de la fe inconmovible para evitar sus funestas consecuencias. En nuestro próximo capítulo de Barbarie Comunista, terminamos la exposición y desarrollo del existencialismo con los siguientes autores: nuestro ya conocido Herbert Marcuse, el tristemente célebre Albert Camus, Walter Benjamin, Émile Cioran y Henri Montalland, para comenzar en nuestro subsiguiente capítulo con el estructuralismo. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio.
barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio